¿Tienes algo que decirle al mundo? En Proyéctate Radio estamos buscando nuevas voces como la tuya. Si eres creador de contenido, comunicador, coach, emprendedor o simplemente tienes una historia que compartir, este es tu espacio. Lanza tu propio programa de radio y súmate a nuestra comunidad en nuestra estación online y conecta con una audiencia que busca inspiración, conocimiento y nuevas ideas. Si te gusta escribir, también participa en nuestra revista digital Proyéctate Magazine y forma parte de esta comunidad tan exclusiva. Proyéctate Radio, donde tu voz se convierte en mensaje. Contáctanos y empieza hoy tu propio programa. proyectateradio.com. 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 Feliz día, feliz inicio de semana, feliz prácticamente inicio de mes también. Bienvenidos a Escucha Animal, un espacio donde cada lunes abrimos el corazón para comprender más profundamente y de una manera más consciente el vínculo entre humanos y animales. Como todos los lunes, estamos en vivo desde proyectateradio.com y de manera simultánea por Facebook Live, Proyectate Radio, por el canal de YouTube Proyectate Radio 4, recordándoles que todos los podcasts los pueden encontrar posteriormente en Spotify, Proyectate Radio, y también en mi canal de YouTube de Alegro Animalis, al cual, como siempre, te invito a que si no te has suscrito, a que lo hagas, y a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Alegro Animalis, así como está escrito. Yo soy Janine Hasselkus y hoy vamos a abordar el tema lo que tu cerebro cree sobre los animales, ¿verdad? O una historia heredada. Es un tema que pensamos que puede cambiar la forma en que vemos a muchos animales, porque ¿por qué una lechuza blanca muchas personas la asocian con la muerte? ¿Por qué una mariposa negra, por ejemplo, es un símbolo de mala suerte? O los mismos gatos negros. ¿Por qué tantas personas sienten miedo por arañas, por las serpientes, por los murciélagos o por los tlacuaches de quienes ya hemos hablado en programas anteriores? Incluso cuando nunca han tenido una mala experiencia con ellos. Así que para abordar estas preguntas me acompaña nuevamente una extraordinaria invitada, una persona, una mujer a la cual admiro y respeto muchísimo. Ella es Claribel Puga, maestra en neurociencias, experta en neuroespiritualidad, canalizadora y mentora espiritual, creadora del método Ascendán de meditación ascendente y directora del Instituto Ascendán para el crecimiento de la conciencia creadora. Claribel, qué alegría recibirte nuevamente aquí en tu programa. Gracias por acompañarnos. Yo creo que va a ser un programa buenísimo para que nos digas qué pasa en ese cerebrito que tú conoces también. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si invitamos a las personas que nos están escuchando, viendo, a que participen con nosotros y nos escriban en el chat cuáles han sido el animal o los animales que les enseñaron a temer cuando eran niños, ¿no? Y quién pudo haberles transmitido esta creencia? Vamos a estar leyendo sus comentarios, así que participen con nosotras, por favor. ¿Cómo estás hoy, mi querida Claribel? Hola, buen día. Gracias por la invitación. ¿Contenta? Feliz de estar aquí, perdón, nuevamente con ustedes. Muchas Gracias gracias. por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos y revelarnos tantas cosas que a lo mejor dices, nos vamos a quedar con esta cara de cómo. Cuéntanos, me gustaría empezar, si estás de acuerdo, mi querida Claribel, ¿qué es exactamente como una creencia desde el punto de vista de la neurociencia? Una creencia es una forma, pensamiento que se va transmitiendo socialmente, culturalmente o de generación en generación. Entonces, una creencia es una verdad que la mayoría de las personas a veces las observan, a veces no,
a tal grado de que las creencias pueden, por ejemplo, transformarse en paradigmas, pueden transformarse en situaciones que los defienden a capa y espada y sin saber el origen. ¿Me explico? Una creencia es algo con lo que tú vives que consideras que es una verdad absoluta. Ujú. Y muchas veces es porque te la enseñaron, la escuchaste y te la creíste, ¿cierto? Eso es lo fuerte de las creencias, que viene de los ancestros, que viene de los padres, que viene de los cuidadores. Por eso es que son tan fuertes. Hay creencias que incluso si tú las analizas son absurdas, pero son verdades porque me lo dijo la abuela, Claro. porque me lo dijo la mamá, porque me lo dijo la mamá de mi amiga que yo la respetaba mucho. Claro, son programas que se van pasando por interpretaciones. Todos fueron interpretaciones, pensamientos, conductas que fueron observando y fueron distorsionándose hasta llegar a este punto. Ujú. Entonces, hoy en día hay tanta desinformación y también tanta información que se puede distorsionar o interpretar según los recursos que tenga cada quien Ujú. o según las experiencias que hayan tenido ellos o los ancestros, porque las creencias o los paradigmas o las interpretaciones son individuales, familiares, colectivas, de raza. No son los mismos las creencias, por ejemplo, ingleses que las nuestras, o las egipcias que las nuestras. Se parecen, pero no son iguales. A Sí. diferencia de que, por ejemplo, en América Latina y en parte de Europa, hace algunos años, por ejemplo, los gatos eran muy castigados por la caza de brujas, por esta parte de experimentar interpretaciones erróneas de siglos atrás, fíjate, y todavía tenían mucho peso. Así es. A diferencia de Egipto, que en Egipto pues son muy respetados o eran muy respetados los gatos, ¿no? Muy venerados, porque los veían como estar en una intermedia y literal. Ahorita que vi a tu gatito, están en una intermedia. Por ejemplo, los gatos no son totalmente domésticos. Los Ujú. tenemos, los queremos nosotros intentar domesticar, pero en realidad no, ellos todavía tienen mucha genética y programación de ser animales libres. Y por ejemplo, ellos necesitan mucha proteína más que un perro. O sea, ellos requieren muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no, como humanos no nos necesitaban, Exacto. solo compartían y aportaban, ¿no? En el caso de los gatos. Y pasa algo curioso. Cuando tú cortas este sesgo de retroalimentación, cuando tú cortas este sesgo biológico en el cual todos estamos en una misma esfera de retroalimentación como seres humanos, como vegetación, como mamíferos, eh, siempre se nota el corte biológico que se hace. Ujú. Por ejemplo, cuando estuvo la casa de gatos, vamos a hablar de gatos porque aquí está tu gatito, ¿no? Cuando estuvo la casa de gatos de las brujas en Europa, hubo tan poquito gato que de hecho se pensó que llegó a extinguirse. Los gatos comenzaron a llegar de otro lado. ¿Por qué? Porque los marineros tenían gatos en sus barcos para combatir roedores o plagas. Entonces, así fue como se pudo conservar el gato en Europa, porque todos empezaron a matarlos, a extinguirlos. ¿Qué fue lo que llegó después de eso? La peste, Ujú. Ujú. ¿sí? Empezaron a llegar enfermedades tremendas. ¿Por qué? Porque ya no tenían esta estructura que estaba entre los hogares y entre la selva, que era como un intermediario para poder equilibrar este sistema y tener esta simbiosis a nivel estructural, biológico. Los gatos aportaban mucho y ellos no se daban cuenta, aportaban matando plagas, controlando los roedores, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque ellos estaban en este intermedio entre casas y el bosque.
Se acaban los gatos y empezaron a entrar roedores, insectos, llega la peste y no solo la peste, llegan un montón de enfermedades, ¿no? Ahí se notó cuando hubo el corte o el sesgo de cortar esta cadena alimenticia o esta simbiosis biológica entre los seres humanos y otros animales que nos rodean. Como seres humanos, tenemos esta programación de miedo. Exacto. ¿Saben por qué? Y no es casualidad y no es mala, no fue mala un tiempo. Empezó a ser mala cuando los tiempos cambiaron y nosotros seguimos cargando la misma historia, la misma cultura. En un principio, antropológicamente hablando, el ser humano no era tan temeroso. Ujú. En un principio no, porque aprendía a coexistir con la naturaleza, porque era parte de la naturaleza. ¿Cuándo empezó a hacerse temeroso? Cuando se dio cuenta de que podía sobrevivir más. No estaba resignado, por ejemplo, a morir igual que los otros animales, no estaba resignado a tener las mismas conductas. Cuando el ser humano se da cuenta de que puede vivir más, de que puede dominar, de que se tiene que alimentar, ahí fue donde empezaron las culturas a transmitirle miedo a las generaciones más jóvenes, Mm, a los niños. Y todo empezó con historias, cuentos, anécdotas, interpretaciones. Ujú. Entonces, esto fue pasándose generación tras generación que atemorizar a los niños. ¿Cómo el ser humano iba a saber o iba a asegurarse de que iba a seguir creciendo generaciones tras generaciones debajo de él? Atemorizando, porque mm, en un principio no tenían, así como nosotros, no casas muy seguras. ujú, Ellos vivían mucho en incertidumbre o en supervivencia, que eso también hace que nosotros seamos tan juiciosos con este tipo de animales. Una vez que el ser humano se empezó a dar cuenta de que podía vivir resguardado, de que podía vivir con seguridad, no siguió creciendo, sino tenían firmemente las historias de los ancestros, las historias de los abuelos. De hecho, hay personas, por ejemplo, que son más susceptibles a ser temerosas que otros, depende de el arquetipo y la personalidad, ¿no? Y de las heridas que tengan o de qué tan lastimado esté alguien en relación a qué. Y hay personas que son más temerosas y este tipo de personas llega tanto su temor que se va distorsionando mucho. Cuando ya es muy distorsionado, cuando ya es muy impactante este temor, sea real o no sea real. ujú. ¿A qué me refiero? Que realmente tengas un monstruo enfrente o no lo tengas. Y estoy hablando no solo de animales, sino de personas o situaciones o experiencias. Cuando llega a ser muy importante el impacto del miedo o el temor, se marca en el ADN, se queda marcado. Entonces, una vez que queda marcado y las siguientes generaciones llegan a toparse con algo igual, semejante o parecido, ¡pum!, activan esa alarma. Y la activan de manera exagerada. ¿Por qué? Porque la genética y la biología dice, ¿quieres sobrevivir más? Aquí está la información de los que estuvieron antes que tú en el ADN. Tú que estás abajo, o sea, me refiero abajo como las generaciones nuevas, tú que tienes poco aquí y que no sabes de esto, pero mira, esto le pasó a los ancestros, por eso es que se exacerba los miedos, los programas en las siguientes generaciones y no se ocupan muchas generaciones, ¿eh? Este tipo de observación o de experimento se hizo, por ejemplo, en la guerra de los nazis en Alemania, que experimentaron con muchas personas, muchos. Fue algo muy eh, desfasado. Y las siguientes generaciones de las personas que sobrevivieron, por ejemplo, ellos, aunque no les tocó ese tipo de programación, de experiencia o de vida, aunque no fue pasado el miedo de boca en boca, o sea, los que sobrevivieron, la mayoría de ellos guardó silencio. Nunca, casi nunca hablaron.
Casi nunca contaron, fue bien raro, todos guardaron silencio. ¿Quién no guardó silencio? Su genética. Claro. Los genes, las siguientes generaciones lo que hacían era que o nacían algunos estériles o nacían algunos con tendencia homosexual o no querían tener hijos y ellos no conocieron toda la historia y ellos no supieron todo lo que sufrieron, no lo hablaron, pero los genes sí. Empezaron a tener menos descendencia de manera natural. Ujú. Ujú. ¿Qué sucedía entonces? Se pasó esta información genéticamente hablando a las siguientes generaciones y esto hizo y dio como resultado que de manera natural ya no quisieran tener hijos, ya no quisieran complicarse, siempre es a tener reacciones biológicas estratégicas. Y eso nadie se los dijo. Estamos hablando de 2 generaciones o en la siguiente generación no pasó mucho tiempo. Hoy en día podemos observarlo desde otra interpretación y podemos decir, lo aprendieron. También esto se aprende, sobre todo a nivel cultural. Nosotros en América Latina tenemos muchas historias, Sí. muchas interpretaciones erróneas en cuanto a los animales. ¿Por qué? Por la cultura tan mágica que tenemos. Y es mágica literal, entre comillas, ¿no? Literal porque a nosotros nos enseñaron sobre seres humanos que se transformaban, nos enseñaron sobre animales que tenían poderes místicos. Y yo no digo que no, ¿sabes? Pero sí lo digo que es muy interpretativo. Claro. ¿Qué son poderes místicos? Por ejemplo, que un gato puede ver más colores, más imágenes que un ser humano, sí. Que pueden identificar campos electromagnéticos distorsionados, sí. ¿Por qué? Porque sus ojos, su córnea, su estructura biológica está diseñado diferente. Ellos son cazadores, Ujú. nosotros no. Ujú. Entonces, esto que dicen ellos son místicos solo es su biología, interpretada, expresada y compartida de manera diferente. Los perros son grandes guardianes, claro, porque ellos pueden escuchar mejor que nosotros como seres humanos. Su capacidad auditiva es diferente. Las lechuzas, claro, tienen una capacidad tremenda, son tan silenciosas al volar, son tan rápidas y sus ojos mejor que los gatos. Pueden cazar en la oscuridad, en total oscuridad, en silencio. Ujú. Porque ellos tienen unos músculos tan entrenados que la evolución les ha dado en las alas que los hace extraordinarios cazadores. Y eso para el ser humano que le transmite mucha vulnerabilidad. Exacto. ¿Cuándo es vulnerable el ser humano? ¿En las noches? ¿Cuando está enfermo? Sí. Entonces, comparado con un depredador, claro que van a transmitir información que va a decir, uy, esto está sucediendo con este tipo de animales, aléjense. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que ellos puedan competir con este tipo de instinto o como seres humanos con este tipo de depredadores. No tenemos las mismas características, no somos depredadores. Consumimos el entorno, es diferente, Así pero no es. somos depredadores. Entonces, imagínate el bisabuelo, el tatarabuelo, el chosnoabuelo que estaba mucho más atrás y que no lleva una forma de transmitirle. Ahora nosotros le ponemos palabras y claridad y mira, esto pasa por esto y esto, pero ellos no. También sucedía algo muy interesante. La alimentación era diferente, la de los seres humanos. No tenían un supermercado como nosotros hoy en día que decía área vegana, área vegetariana, área carnívora. O sea, no, era diferente, totalmente diferente. Y en aquel entonces, la forma en la que guardaban los alimentos, la forma en la que se hacían los alimentos, no era la más óptima o adecuada para su salud. Ellos solo consumían bayas, hongos, lo que sea, a veces en el bosque, sin cocer, sin una preparación previa para neutralizar toxinas, no. Y hay toxinas en el bosque, que yo creo que todos los hemos visto en películas y caricaturas hasta de broma, que te hacen alucinar. Sí.
Hay sustancias que tú las hueles en el bosque, esporas, por ejemplo, que te hacen alucinar, ni siquiera ocupas ingerirlas. ¿Qué sucedió? Anteriormente no se tenían estos cuidados. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que tenían una lavaplatos que lavaba y desinfectaba platos? Claro que no. Así con mucho trabajo las metían en agua, los tallaban y ya los volvían a sacar. Anteriormente usaban metales que combinados con ciertos alimentos pues eran tóxicos o neurotóxicos. No tenían una alimentación adecuada. eh, el pan, por ejemplo, en Europa comían mucho pan, no comían tortilla como nosotros los mexicanos. Ellos, el simple hecho de comer pan ya era comida. Para ellos era alimento, aunque sea pan con moho o Ujú, pan viejo o ujú. pan con bacterias. ¿Y qué creen? Todo eso pasaba al intestino, tenían un intestino permeable o intoxicado, esas sustancias cruzaban el intestino, llegaban al sistema nervioso, al cerebro y los hacía alucinar. Claro, claro, es muy interpretativo, es muy interpretativo. Una forma en la que tú puedes ver qué tan sostenibles siguen siendo mis creencias es observarlas. Cuando tú observas algo, eso se modifica. Ujú, Esto es una regla en física, física cuántica. Esto es una regla en trabajo mental interno profundo. Esto es una regla muy importante. Si tú quieres que algo se modifique, tienes que observarlo. Por ejemplo, en física cuántica, cuando tú observas un electrón a través de un microscopio, este microscopio tiene luz, algo tan simple, un fotón. Un fotón es una partícula, la más pequeña de luz que existe. Un fotón somete a un electrón, ¿por qué? Porque le dice te estoy observando. Cuando no se observa el electrón es todas las posibilidades y todo lo que existe. Ahora trasládalo a tu pensamiento. Cuando tú no observas esa creencia, eso que te domina, y hoy en día estamos hablando de animales, pero lo puedes usar en todo. ujú. A ver, ¿por qué le tengo miedo a los gatos, por ejemplo? ¿Por qué le tengo miedo a los gatos? Ya anteriormente, o no sé si te había compartido, yo tuve la oportunidad cuando fui pequeña de convivir y compartir con muchos animales, Sí. muchos, excepto gatos, excepto gatos. Y ¿Por mira, qué? hoy. Porque hoy en día eh, hay más apertura. Anteriormente era muy difícil que alguien adoptara un gato. Era muy difícil que alguien se hiciera responsable, por ejemplo, de un cerdito. Está esta tendencia de tener cerditos en casa. Antes no, ¿cómo crees? Eso es para la granja, eso es para comerse. Cancelado, ¿no? Puedes tener hasta un gallo, un pollo, una gallina de mascota, un pato, una lechuza, una serpiente. Hoy en día la interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tanta necesidad de sobrevivir ni de temerle a estos animales. Chicos, hoy en día se puede tener de mascotas si tú tienes los recursos hasta un león y un tigre, que te puede comer, sí. Ujú. Pero se dan cuenta, puedes coexistir con ellos, sí. Depende mucho de tu interpretación. Pero aquí me gustaría, por ejemplo, Claribel, que nos explicaras desde la neurociencia, esto que tú dominas, ¿qué sucede exactamente cuando justamente comenzamos a cuestionar esa creencia que hemos sostenido durante muchos años? O sea, ¿qué pasa en el cerebro? Hablemos de esto de la neuroplasticidad también y cómo realmente sí puede ayudarnos a cambiar la manera en que vemos a muchos animales, a transformar esas creencias. Fíjate que nuestro cerebro es fascinante, la forma en la que nos protege. En este caso estamos hablando de los animales. Si tú tienes un programa en ti, porque todo se aprende. El miedo a las serpientes que la mayoría de nosotros tenemos no lo tienen de manera natural y biológica los seres humanos. ¿Sabías eso? Se Sí, aprende. Se hizo un experimento con niños, bebecitos, estamos hablando que estaban gateando con serpientes, así, literal, los metieron en un espacio, bebés gateando con serpientes, y no crean que eran serpientes pequeñas, se veía un grosor así, que wow. lógicamente no eran serpientes que los iban a atacar, sino que estaban entrenadas. Y lo que hacían los bebés, lo primero es ir a tocarlas.
y dejar que las serpientes los envolvieran y no sentían miedo y ellos podían estar jugando porque les daban juguetes y las serpientes pasaban por un lado, los envolvían, pero no trataban de dañarlos. Los envolvían y seguían su camino. Los bebés tocaban a las serpientes y no lo hicieron una. Para que un experimento pueda decirse, este resultado dio, se hace ensayo y error. Varias veces, varias veces, varias veces, varias veces hasta que coincide el mismo resultado. Se hizo varias veces en diferentes países, diferentes culturas con estos bebés y se dieron cuenta de que el miedo a los animales que aparentemente son depredadores es aprendido. Ujú. Uno es instintivo, evidente. Por ejemplo, el ser humano, si se acerca a un león o algún tigre, por el olor, la misma biología dice, yo soy depredador, perdón, yo soy la presa, él es depredador, huye, ¿no? Si hay animales que por instinto con su olor, el cuerpo empieza, tu, la taquicardia, ¿no? ¿Cómo comienza la taquicardia? ¿Cómo es que nosotros identificamos temerle a algo? Ok, hay una estructura en nosotros que se llama la amígdala. La amígdala cerebral es esta estructura en el cerebro que tiene forma de almendra que te dice este es amigo o este es enemigo. Pero la mayoría de nuestras amígdalas por biología está programada para temerle a ciertas estructuras. ¿Quién ayuda a la amígdala? Una estructura que se llama ínsula. La ínsula en el cerebro le dice, a ver, según lo aprendido, mi abuelo me dijo, pero esto es en décimas de segundos, ¿eh? O sea, es súper rapidísimo. En décimas de segundos, la ínsula le dice a la amígdala, a ver, según lo aprendido, el abuelo dice que hay que temer a las lechuzas o correrlas porque son de mala suerte o porque X o Y situación. Ok, entonces la amígdala empieza a sacar los recuerdos, programas y empieza a buscar más allá. Ok, sí, me siento indefenso o indefensa. Tiene mucho que ver también con la ignorancia. Claro. Si tú ignoras cómo defenderte, si tú ignoras lo que hay detrás, entonces hay mucho velo tapado, hay mucha información tapada que dice la amígdala, por sí o por no, a esto le tememos. Se manda el impulso rapidísimo al corazón, al sistema nervioso. Tú, antes de que grites, ya tienes taquicardia. ¿Me explico? La mente consciente se entera al final, pero se entera como una orden, no como una pregunta. Hay que temerle. ¿Por qué? Porque ya hay mucho programa en ti que te dice aguas, ¿eh? Aguas con eso, porque los ancestros decían, se activan muchas estructuras y hay mucha información y desinformación también. Y esto hace que no tengas la capacidad de poder razonarlo. Cuando nosotros razonamos y decimos, ay, es solo una ratita, ay, es solo un gatito, ay, es cuando le metes análisis. Cuando tú estás acostumbrado o acostumbrada a tener dominio propio, presencia plena, el cerebro funciona diferente. Ya no te paniqueas tan fácilmente. Lo que haces es, ay, me asustó. Pensé que era así. Y reaccionas de manera diferente. ¿Por qué? Porque tienes segundos, o sea, décimas de segundos de espacio para que le llegue el estímulo a corteza prefrontal y la corteza prefrontal diga, ay, no, es solo una lechuza, ay, es un ratoncito, ay, es esto. ¿O qué puede pasar o qué puede afectar si esto? Esto es rapidísimo. Y esta forma rapidísima de actuar te ayuda a poder interpretarlo de manera diferente. El miedo está, pero ya no entras en pánico, no estás luchando, sino que le metes información y esta información te ayuda a tener análisis. Si tú no tienes esta capacidad de poder respirar y tener dominio propio, siempre vas a estar asustándote con todo, no nada más con los animales. Ay, esto, ay, me asustaste. Ay, es que yo pensé que iba a pasar. Es que, ajá, se refleja. Y mucho lo han pagado los animales porque nos quedamos con esta interpretación vieja de como seres humanos modernos, entre comillas, no reeducar a nuestro cerebro a que empiecen a trabajar otras estructuras más evolucionadas, sino que se quedó en la historia, en la forma en la que sobrevivían los ancestros. Es fascinante la forma en la que el cerebro funciona y puede ser muy a tu favor
o puede ser muy en contra, y no solo tuyo, sino de todas las estructuras que están alrededor de ti o toda la biología que está alrededor de ti. Hoy Otra, en día, dime. no. Quería entrar en esta parte, ¿no? De si los padres aquí, o sea, si los padres, los tutores pueden ayudar a evitar transmitir como que estos miedos, estas creencias a las nuevas generaciones. Siempre es bueno informarse, siempre. Informarse de buena fuente, informarse no de creencias, porque hay libros de historias, o sea, hay libros de historias de terror, historias macabras, hay películas de terror, películas macabras. Sin embargo, si tú ves a la naturaleza de manera ordinaria, te vas a dar cuenta que ellos tienen una estructura, hay una simbiosis. Ujú. Entonces, al tú estar observando esta simbiosis y esta estructura, dices, ¿qué literatura me puede enseñar de manera natural esto sin el sesgo de la creencia y de la interpretación de otros? Porque imagínense, está un ejemplo, ¿no? La naturaleza, estás tú aquí y hay un sesgo, hay algo que separa, por eso es un sesgo, ¿no? Hay algo en el centro que te dice, es que no. Es el velo de la información, de la pseudoinformación. No, las lechuzas, no, cállate, los gatos, no, las serpientes, no, y las mariposas, no. Sí, hay animales que sí, hay que lo mejor es tenerlos lejos, como las cucarachas y todos los que transmiten enfermedades, ¿no? Eso no se ocupa mucho saber, pero sin embargo, para tú saber que es más dañina una cucaracha que un gato, tuvo el ser humano que aprender, informarse. Observa, observa la naturaleza, observa cómo funciona la vida sin tus sesgos, sin juicio. Y ahí te vas a dar cuenta, claro, hay un equilibrio. Cuando no está este equilibrio biológico, este ciclo de alimentación, por ejemplo, o de retroalimentación en los animales, se pierde el equilibrio. Y ahí es cuando empiezan a enfermar los bosques y la naturaleza, cuando se quita o se pone algo. Ujú. Los animales con nosotros, desde la perspectiva de los seres humanos, mental, emocional, vibracionalmente, nos han aportado mucho. Hemos Totalmente. aprendido mucho de ellos, sí. Sí, claro. Hoy en día se estudia tanto los gatos, por ejemplo, en Asia, que son tan queridos, son tan respetados y cada vez se fascinan más. Oye, la forma en la que trabajan sus músculos. Oye, ellos, porque quieren, la mayoría de ellos es que están con nosotros. Sí, Nos, ellos realmente eligen, ¿no? No es de que o sea, no es de que, ay, mira, o sea, no es es tan fácil gatito tan someter un lindo, gato, digo, sí, no, te estoy eligiendo para sí, compartir este momento de mi vida, ¿no? sí, sí. ¿Y por qué antes había tanto rechazo a los gatos? Porque son depredadores, a diferencia de un perro. Un perro se fue domesticando desde hace muchos siglos. Domesticado, ¿qué significa? Que está para ser parte de una estructura, de un hogar. Ujú. Un perro no requiere tanta carne, un perro, toda su estructura está diseñada al clan o al grupo. Piensa en ti, te ama, solo cuida de ti. Aunque lo maltrates, la mayoría de las veces el perro se va a quedar. Sí, A diferencia de un gato, tú maltratas a un gato, el gato se va, busca la forma de escaparse. Si tú no le das oportunidad, en la primera oportunidad se va a ir. así Y es. vas a decir, es que mi gato se escapa aunque yo lo ame y no lo maltrate, es su instinto, ¿no? No quiere decir que no te ame, solo es su biología, Así es. pero es Ahí la está. magia de convivir con Oye, animales. Claribel, tengo aquí saludos, entonces quiero darle la entrada a algunos. Mira, por acá está Mari Carmen Villalelva, muchas gracias, pone corazoncito. Sol, KS, nuestra querida Sol, gracias por esta oportunidad de aprender y crecer más y llegar a ser realmente quien somos. Estela Carvajal, hola, saludos para todos, feliz y agradecida por estar aquí y ahora. Saludos de mi padre, Angélica Cruz, hola, Paulina González, a mí me pasó con mis papás, le encantaban los animalitos, tortugas, tarántulas, peces,
cuyos, tuvimos de todo. Bueno, ese es un poco parecido a lo que tú viviste también, Sí, Claribel. sí. No, sí, en serio, yo sí viví mucho de... había caimanes en mi casa, jabalíes, mapaches, tejones, de todo. Mariana García dice, excelente mañana a todos, es un programa maravilloso, felicitaciones a ambas, les saludo desde California, muchas Ay, gracias. gracias. Andrea Cana, saludos. Andrea Cano, nuestra querida Andrea, dice saludos, me encanta el tema y la oportunidad de cambiar las creencias e interpretaciones transmitidas. Gracias. Jacqueline Allende Díaz dice hola desde Chile. Arce Saucedo, gracias por el tema tan interesante. Doctora Claribel, eres una excelente profesional y ser humano. Jimena Roldán, saludos, doctora, como siempre, un gusto sintonizar su programa lleno de sabiduría y amor a los animales. La veo cada semana y no me la pierdo. Muchas gracias. Aquí la única doctora es Claribel. Alicia Palomera dice, mi nieta la adoran todos los animales, ella les platica siempre. Cuando estuvieron ustedes en Cananea, mi hija estaba embarazada de ella. Sí, hubo un tiempo en que viajábamos mucho, dábamos conferencias casi en diferentes lugares y ahí nos tocó conocerla. Mire, Curo Saucedo, felicidades, Janine y Claribel, siempre es edificante escucharla. Rosa Zafón, hola, gracias, un gusto escucharlas. Alma Ríos y Valles, abrazo fuerte a las dos. Rosa Zafón dice, bien cómodo el gato de Janine, dice, yo también quiero estar en el live, jiji. Y bueno, que no es tan fácil tener animales exóticos, también nos dice. Luego Andrea Cano dice, donde mi hija realiza sus prácticas profesionales, tienen un cochinito, patos, gallos, tortugas conviviendo e interactúan con ellos en las pausas de lunch en un área destinada para ello. Me gusta, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y bueno, dos más. Rocío Ayala dice, hola Janine y Claribel, quiero compartir que yo le tengo pánico a los animales, que su mordedura se sienta como una aguja, serpiente, alacrán, los que tienen colmillos filosos, etcétera. Aclaro que nadie me transmitió ninguna creencia de las que dijo Claribel. Yo tengo mi teoría, pero eso ya es otro tema. Felicidades y abrazos a ambas. Y Mabe Alfaro dice, wow, muy interesante. Oye, Janina, agradecida con tus aportaciones. Muchas gracias. Gracias, gracias. Narcisa Cuadrado, un placer escucharles. Y Miguel Ángel Martínez, gracias por mostrarnos el motivo que nos provoca el miedo a los animales. Gracias a todos los que nos están escribiendo, saludando, participando. Sigamos con este fascinante tema, mi querido Claribel, pero antes de, no se nos vaya a ir el tiempo, me gustaría que nos digas cómo pueden seguir escuchando estos maravillosos programas que nos estás compartiendo prácticamente casi todos los días, dónde pueden seguirte, si pueden realizar una consulta contigo, etcétera. Sí, estoy en redes sociales, gracias Janine, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Claribel Puga. Googleen, busquen ahí Claribel Puga y ahí voy a estar compartiendo. Había estado compartiendo casi todos los días, pero hoy en día ya voy a estar por los tiempos, ya me toca martes, jueves y sábados. Vamos a estar hablando de diferentes temas muy interesantes. Vamos a estar compartiendo también información de compañeros que estuvieron con nosotros aprendiendo. Entonces, está súper interesante. Cada martes, jueves y sábados a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, estamos en todas las redes sociales, en De verdad. una hora de plática. Y son unos programas en donde uno dice, caray, de verdad, nos empieza a aclarar, Claribel, esto de cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa, etcétera. Y bueno, también los próximos cursos, ¿no? Viene la segunda generación de Sí, todo lo viene la bueno que segunda sucede. generación. De todo lo bueno me sucede. Es un programa extraordinario donde puedes aprender a identificar esto mismo, paradigmas y creencias y programación mental. Mezclamos el aprendizaje de desarrollo humano con neurociencia y neuroespiritualidad. Entonces, no es solo los dogmas de creencias, sino caminar contigo desde el conocimiento, conociéndote, a ver cómo funciona mi cerebro. Estoy actuando desde el miedo, necesito bajarle a mi nervio vago para que esté equilibrado, que mi colon pueda transmitir neurotransmisores adecuados y que mi cerebro funcione bien. Yo sé que esto suena raro, complicado o muy eh, diferente, ¿no? Es muy técnico desde la medicina, no, pero cuando lo escuchas y lo entiendes, llega un momento en el que dices, claro, ahora entiendo. Necesito cuidar de mí, tener una buena alimentación y
Sonará raro, pero si tu intestino está bien, tu cerebro va a estar de maravilla. Eso Todo fue, esto lo ese aprendemos. programa, bueno, fue de wow. Pero justamente ahorita tocaste algo bien importante. Vamos a hablar desde la neuroespiritualidad, Claribel. Vamos a hablar desde esto que tú dominas también. ¿Cómo influye la conciencia en ese proceso de transformar nuestras creencias, específicamente ahorita en el caso de los animales? Porque hay una serie de animales que ni siquiera, por ejemplo, tuvimos hace unas semanas a los tlacuaches. Y los tlacuaches prácticamente, o sea, nos benefician en miles de cosas. ¿Por qué? Porque son básicos para el ecosistema. Y Sí. sin embargo, son de los animales más maltratados, más dañados, más violentados. Entonces, háblanos de esto de la neuroespiritualidad. Fíjate que como seres humanos a nosotros nos ayuda mucho la convivencia respetuosa y estratégica con animales. Nuestro cerebro libera más oxitocina. Nuestro corazón, su campo electromagnético se regula. Al regularse el corazón, el campo electromagnético, emocionalmente estamos más estables y le transmite coherencia al cerebro y a todo tu cuerpo. El corazón es la bomba electromagnética más grande que tenemos. Cuando hay coherencia en el corazón, se transmite coherencia a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, estamos cerca de los animales y aprendemos a conectar, Ujú. a desarrollar más empatía. Aprendemos a liberar, cuando ya están en casa, por ejemplo, a liberar más oxitocina. Un shot de oxitocina rápido, fácil y sostenible para ti es abraza a tus mascotas. Exacto. Dales amor, siente su retroalimentación. Claro, y esto cambia a las personas. No sé si les ha tocado ver historias o videos de personas que estaban, sobre todo, he visto videos de personas mayores, adultos mayores, Ujú. que les dejan a cargo perritos o gatitos. Y les cambia totalmente la conducta de tener conducta errante, estar disociados o aislados. Ellos empiezan a tener más convivencia con las personas porque los animales les empiezan a recordar que son amados, que también pueden amar, a liberar oxitocina, a verlo desde otra perspectiva. Hay otros países que no sean América Latina, pero sí hay otros países donde, por ejemplo, a las personas que están en la cárcel, reos tremendamente peligrosos o cárceles que tienen reos peligrosos y que van a durar muchos años o toda su vida encarcelados, que empiezan a tener conductas muy agresivas porque ellos ya no tienen nada que perder. Si siguen teniendo conductas agresivas o matando dentro de la cárcel, ellos, ¿qué? ¿Van a durar toda la vida ahí? Entonces empiezan a darles programas de conductas, perdón, como salir a hacer ejercicio, sembrar, crear, estructurar cosas. Cuando ellos llegan a un punto en lo que ya lograron ciertas metas, les dan como premio que tener el honor de convivir con gatitos principalmente. Wow. Ujú. Si ellos se portan bien, entre comillas, ¿no? Hacen sus labores, hacen lo que tengan que hacer, les dan el honor de tener gatitos. Y tú dirías, gatitos en las cárceles, ¿cómo los han de hacer sufrir? Para nada, son amados, respetados, alimentados, pero solo les dan el honor y la oportunidad de quitárselo, perdón, de tenerlos quien se los gana. Se los quitan cuando hacen algo malo y la mayoría de las veces después de tener un gato ya nadie vuelve a tener conductas eh, conflictivas, por así decirlo. Qué ¿Por qué? interesante. Porque empiezan a tener esta conexión más allá desde la perspectiva de la conducta humana. Qué interesante esto. Yo digo, sí había escuchado sobre todo en hospitales, ¿no? Convivencia con gatos, con enfermos terminales. Sí había escuchado en algunas cárceles también, pero me llama muchísimo la atención porque si hay un animal libre, aunque esté en nuestra casa, ese es un gato. Sí. O sea, ellos están cuando quieren estar contigo, se van cuando se quieren ir, etcétera, ¿no? Entonces dices,
El gato que maneja la independencia y la libertad es el que está conviviendo con estos reos tan peligrosos, ¿no? Wow. Sí, sí. Y es extraordinario la forma en la que actúan los gatos y actúan los reos. La verdad, esto se aprende y conforme tú vas aprendiendo a conectar desde el amor y el respeto con los animales, aunque sean animales que son socialmente rechazados, tú te das cuenta, son maravillosos. ¿Cómo? Recuerden, Sí, perdóname, Claribel, adelante. como seres humanos, nuestro cerebro tiene poco tiempo de evolución. Hay mamíferos que estuvieron antes que nosotros, mucho antes que nosotros. Hay mamíferos que tuvieron más tiempo para evolucionar. Nosotros los seres humanos somos muy jóvenes, estamos muy verdes, como dicen en Sinaloa, ¿no? Estamos muy verdes todavía, muy inmaduros como seres humanos. Todavía hay partes de nuestro cerebro que son muy primitivas. Ujú. Y hay Sí, partes que tienen poco que están evolucionando, que es la parte prefrontal, la de la estrategia, la astucia, la planeación, el dominio propio. Conforme tú vayas aprendiendo a ser un mejor ser humano, ¿qué significa? Ayúdale a tu cerebro a que trabaje en otras estructuras, no solo las primitivas. así es. Y aquí, ¿cómo entra en juego que medites? La meditación nos ayuda a que nuestro cerebro tenga como un espacio de, ah, literal, de paz. Y el meditar no significa que tú vayas a ser súper amable, que todos abusen de ti, muy buena onda, muy, ¿cómo les diré? Muy como se cree que son, ¿no? Con vestimentas raras, cosas raras, no. Meditar es darle la oportunidad a tu cerebro de que vea el mundo desde una perspectiva diferente, de que su cuerpo trabaje desde una interpretación diferente, permitirle a esta parte primitiva equilibrarse y permitirle a la parte más evolucionada darle más trabajo, darle más acción, darle más espacio. Estar en presencia plena o meditar es un cambio de vida. Dime. Totalmente. Claribel, cuando hay una fobia específica, es decir, ya hay un miedo, ¿no? Muy arraigado por quizás algo que sí vivió la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, disculpen que ponga mi caso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sigo trabajando con los pavos reales. Y te Ujú. preguntan los pavos reales, y hay gente que me dice, pero sí son divinos, hermosos. Y claro, pero es que a mí de pequeña me atacó uno y se me fue Te encima. corretean, sí, yo también tuve pavos Entonces, reales, tuve esa sí. experiencia en donde lo único que sentí fue plumas, es más, es algo que no recuerdo exactamente, ¿sabes? Pero me pongo realmente mal y me voy a prueba y digo, no, voy a estar trabajando y zen y respiro y todo, y sigo teniendo todavía ese miedo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se trabajan estas cosas desde todo lo que tiene que ser la neurociencia? Es darle espacio a la amígdala. Cuando empiezas a sentir la taquicardia, respirar profundo. En un principio no vas a poder tener el control, la verdad, porque esto te domina. Son instintos de supervivencia y son más allá de la estrategia y la planeación, no. Sin embargo, puedes empezar desde hoy, ver videos, ver películas sobre lo que te da miedo, pero no ver videos que te lleven al temor. O Claro, sea, no películas donde sea el personaje principal maligno y que, no, imagínate, alimentas más la parte de los recuerdos de la amígdala. No, sino empezar a recordar qué edad tenía cuando sucedió eso. Yo te entiendo lo de los pavos reales porque también me pasó, estaba pequeña y te correteaban, o sea, sí son divinos, pero cuando no están de buenas te correteaban. ¿Sabes? A mí me pasa algo parecido con los gansos. ajá. Yo puedo ver También un son ganso tremendos. cerca, sí, pero me le acerco y ya empiezo a sudar. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque en mí sí hay memorias de que los gansos te muerden y te corretean. Y sobre todo porque estaba pequeña, no era un adulto. Y aquí es cuando viene el recuerdo. Fue una situación en la que yo era inocente o estaba indefensa. Yo no sabía que me iban a atacar. Exacto. Empieza a reprogramarlo. Yo no sabía que me iban a atacar iba con ignorancia de lo que pasaba. Entonces, aparte, el animal, porque los pavos reales y los gansos tienen su tamaño,
no son como los pollitos, pues son más grandes, entonces te comparas con el animal, dices, no, esto me puede comer. Y Exacto. entra el instinto de supervivencia. Ahora que eres un adulto, te le acercas a un pavo real y dices, a ver, es solo una gallina un poquito más grande. Puedes empezar a interpretarlo. Ahora ya soy este adulto. No soy una niña casi del tamaño del pavo real, porque tú como ser humano decías, una niña casi del tamaño del pavo real aquí me va a ganar. Sí, claro. Tengo que huir. Pero ahora que eres un adulto y dices, yo mido más que este animal. Además, no es un animal carnívoro, tienes que meterle coco, o sea, tienes que meterle estrategia, pensamiento, análisis. No me va a comer, no es un carnívoro. Si hay una lucha cuerpo a cuerpo, por así decirlo, claro que yo lo puedo dominar porque tengo más fuerza que él. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre un miedo que realmente, vamos a poner un miedo, entre un miedo que te pasó, o sea, algo, una situación que sí viviste, como en este caso, y otra aprendida, ¿no? Por ejemplo, Claro. mi abuela me decía, ay, no, las mariposas negras son de mal augurio, no, ya entró a la casa, seguramente se va a morir alguien en la familia, o va una desgracia, ¿sabes? Y era terrible. Y así, pues uno va creciendo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre esto que escuchaste, que aprendiste, ¿no? Que limita nuestra percepción, a otro que realmente sí te sucedió a ti. Hay una parte de la ciencia que se llama epigenética. La epigenética guarda toda la información en nuestros genes de los ancestros, aunque tú no lo hayas vivido de manera directa. Sí, lo A platico. veces hay personas que temen a algo específico y dices, pero a mí no me ha pasado. No, pero le pasó a tu abuela o le pasó a tu abuelo y fue muy impactante. Y se marcó tanto que se guardó en tus genes. Y esto puede pasarse. Los genes se activan y se desactivan, chicos, con formas pensamiento o con emociones o alimentación o cosas que son intensas o disruptivas. Tú dices, no me pasó eso, no, pero pasó algo parecido o semejante, entonces ahí es donde se activa esa información. No necesariamente tiene que pasarte a ti. El ser humano es extraordinario. Conózcanse más, aprendan más y van a empezar a dejar atrás más los mitos y leyendas y este sesgo de desinformación se va a ir disolviendo poco a poco. Bien. Danos para ir cerrando el tema, querida Claribel, ¿cuáles serían las recomendaciones, vamos a ponerlo así, que tú nos podrías dar, así como el top 10 de qué hacer para poder empezar a romper esto, porque finalmente todos somos unos. O sea, Dios creó, o la fuente, el universo, como cada quien le diga, este maravilloso planeta en donde cada cerecito, por pequeñito que sea o grande que sea, cumple una función, tiene una función. Entonces, para comenzar a ser más empáticos, más respetuosos con cada ser de la naturaleza. Primero hay que observar. Observen sin juicio. Observen sin juicio. Traten de, por ejemplo, contemplen más. Les sirve a su cerebro, les sirve a ustedes y cambian el enfoque. Perdón, cambian la interpretación. Observen, por ejemplo, está una lechuza, ok. Observa. Antes de meter el juicio, antes de reaccionar, claro que siempre va a estar el programa. Escuchen esto. La mente primitiva e instintiva, su trabajo es preservarte con vida. Siempre te va a meter este juicio. Pero si tú respiras profundo y dices, estoy segura, empiezas a analizar. Tengo cierta distancia, está la lechuza está en el árbol, el tlacuache está allá lejos o se metió a mi casa así. Pero tú observa, es un animalito pequeño. Con un golpe, tú lo dejas noqueado. Que no es necesario, solo observa. ¿Por qué se metió? ¿Se habrá perdido? ¿O qué habrá pasado? ¿O busca refugio? Porque al final de cuentas también son animales con necesidades. Y nosotros cada vez somos más personas. Invadimos más sus espacios. No es que ellos invadan los nuestros. Así es. Nosotros invadimos más sus espacios.
antes de actuar, antes de que te agarre el pánico, que entre la historia del abuelo o el bisabuelo, tú respira profundo y obsérvalo sin juicio, desde otra perspectiva. ¿Qué tal si la lechuza que va y se para ahí en el árbol es para comerse las ratas de alrededor? Y tú pensando que va contigo, no, va a comer. Déjala que coma. ¿Qué tal si el tlacuache que se fue y se asomó ahí a tu árbol es porque busca comida? ¿Por qué? Porque están deforestando tanto, invadiendo tanto sus espacios que ya no tienen que comer. Ujú. Solo observa. Los seres humanos tenemos hay una función en nuestro cerebro que nos ayuda a pensar que siempre todo es en personal, que está en nuestra contra. Sí. Es por instinto. Hay una parte de nuestro cerebro que funciona para eso, ¿no? Es en mi contra, todo es contra mí, el animal. No, solo está viviendo su vida. Y se cruzaron por alguna situación. ¿Por No qué? eres tan importante Sí, para sí, él, ¿no? sí. Vamos observándolos. La naturaleza tiene mucho por enseñarnos y nosotros mucho por escuchar. Ujú. A Es veces una no es. palabra clave ahorita, Sí, Claribel, que realmente no nos estamos ni escuchando a nosotros mismos, y por consiguiente no podemos escuchar al otro. sí, así es. A veces no se ocupa querer arreglar el mundo, solo es guardar silencio, escuchar y luego planear para reaccionar. Nunca reaccionar y luego ver qué hice y luego tratar de acomodarlo, no. No. Claribel, nada más, ¿cuál sería tu mensaje final ya para cerrar este programa? Agradeciendo que Ani Fuentes dice, como siempre, qué increíble escucharlas. Gracias, Ani, qué gusto tenerlo por acá. Y Angélica Cruz, sí, a conocernos más. Y Andrea Cano hablaba de algo bien interesante, decía, la práctica de meditación en esos centros de readaptación social también ha sido tema de estudio y los cambios y bienestar en ese espacio y proceso. Totalmente, totalmente. Pero ahora sí, ¿con qué te gustaría cerrar este programa, mi querida Claribel? Nosotros como seres humanos hemos tenido una historia complicada, pero más complicada la han tenido los animales que nos rodean. Ujú. Porque tenemos todavía cierta inmadurez y esa inmadurez nos hace reaccionar por instinto y supervivencia y la mayoría es luchar, destruir y luego observar, no. Yo creo que ya es tiempo de que nosotros empecemos a madurar como especie, como estructuras biológicas y empezar a cuidar de nosotros. Cuando cuidas de ti, empiezas a fastidiar menos el entorno y puedes aprender de manera humilde de los demás que estuvieron antes que nosotros. Wow. Claribel Puga, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por compartir no solo tu sabiduría, tus conocimientos, sino tu tiempo. Ha sido un verdadero privilegio nuevamente tenerte en este programa. De verdad, muchísimas gracias. Y creo que hoy nos llevamos todos una gran reflexión, que los animales no cargan con la culpa de los mitos, sino que somos nosotros quienes heredamos historias que simplemente nuestro cerebro aprendió a creer, pero siempre hay maneras de poder transformarlas, ¿cierto? Sí, claro, claro. Gracias, Janine, por la invitación. Gracias a ti, Claribel, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que nos van a acompañar a lo mejor en repetido, en diferido, ya sea hoy por la noche, más tardecito, mañana. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron con nosotros en el chat. Y solamente si este programa resonó con ustedes, por favor les pedimos que lo compartan, porque nunca sabemos cuándo una nueva idea quizás puede salvar una vida. Así que compártanlo, regalen su like y nos vemos el próximo lunes en punto a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para seguir construyendo juntos un mundo donde humanos y animales podamos como encontrarnos desde la comprensión, desde la conciencia, desde el respeto y el amor. Hasta la próxima. Muchas gracias. Proyectateradio.com